Cáceres presenta. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros, por seguir informándose con Canal 12 en la entrevista Hechos AM. Nos acompaña Gerardo Cáceres y Vicente Coto del movimiento El Salvador Cambia, con quienes vamos a abordar la temática, la coyuntura política electoral. Hay varios temas importantes, por ejemplo, preguntarles cómo están viendo la campaña política. Es importante hablar también sobre el caso de Francisco Flores y la decisión de suspender temporalmente los derechos, esta decisión que ha tomado el Partido Arena. Pues hay otros temas como la transparencia, como se han manejado algunos de los puntos importantes del partido. Así es que, doctor Vicente Coto, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, bienvenido. Gracias, Romeo, y siempre nos agrada estar compartiendo el set. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan esta mañana. Y en realidad podemos nosotros señalar dos partes de la campaña. La primera es precisamente antes de la primera vuelta y después comenzó ya el segundo tiempo, como dice el candidato Quijano. Voy a dar la bienvenida a Gerardo Cáceres, ¿te parece también? Ah, bienvenido. Gerardo, bienvenido también, muchas gracias por estar con nosotros. Romeo, gracias. Ya no quería dejar que le saludara. Por permitirnos llegar hacia todos tus televidentes. Creo que es importante mencionar que Canal 12 es un canal abierto a todas las opciones políticas, es un canal democrático, por lo cual creo que hay que hacerte, expresarte nuestro reconocimiento por tal situación y estamos listos para abordar los temas importantes de coyuntura política. A ver, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo están viendo la campaña del FMLN y cómo están viendo la campaña del Partido Arena? ¿Quién quiere comenzar? ¿Gerardo? Bueno, te quiero decir que la campaña del FMLN es una campaña, desde el principio, una campaña alegre, una campaña de esperanza, una campaña viendo hacia el futuro. La campaña del FMLN, no cabe duda que ha logrado conectar con la ciudadanía, por eso es que todas las encuestas sitúan al FMLN arriba del 56%, 56, 55, 57%. Es una campaña, yo tuve la oportunidad de estar en la caravana del domingo. Del occidente del país. Del occidente del país. Te quiero comentar que una persona llegada mía venía en la cola de la caravana, nosotros íbamos entrando a Huachapán y la cola venía saliendo en Sonsonate. Vi cosas interesantes, por ejemplo, vi mucha gente que no es propiamente, había mucha gente partidaria, pero vi mucha gente que no es militante, gente que estaba en sus casas, gente que salía a festejar, salía a vitorear, pero no decía van a ganar, decía vamos a ganar. La ciudadanía se estaba incorporando a esta caravana de la victoria, a esta campaña alegre, propositiva, limpia, y vi otra cosa más, dos cosas más. Vi mucha gente dueña de comercios, de comerciales de electrodomésticos, de tiendas de mayoreo, de granos básicos. Vi gente, empresarios en los mercados, por donde pasábamos, la gente realmente estaba sintiéndose, se siente incorporada a la propuesta del FMLN y de todos sus movimientos, aliados. Pero hay otra cosa, cuando el presidente Funes ganó el gobierno, el presidente Funes y el FMLN tenían promesas que ofrecerle a la ciudadanía, ahora tienen hechos cumplidos para la ciudadanía y la gente lo aprecia. Por ejemplo, no solo las obras que se han realizado, hablemos de los programas sociales. Los programas sociales, la visión del presidente Funes y del FMLN, la visión de Salvador y de Óscar, es una visión que los programas sociales son derechos para la ciudadanía, son derechos que dignifican. Para Arena es una visión que es un asistencialismo, es una caridad la que se le dan. Y hay la forma de dar muchas veces a la gente o lo enaltece, lo dignifica o simple y sencillamente lo ofende. Te quiero comentar hechos importantísimos. Saliendo de Huachapán salió un niño con su uniforme a aplaudir la caravana. Es decir, ahí vimos ancianos, vimos campesinos, vimos agricultores, vimos toda la gente que es parte de esta gran victoria. Realmente, Romeo, lo que ha pasado aquí es que el pueblo maduró, el pueblo cambió, el pueblo quiere un trato digno y realmente lo que está pasando en Arena, vemos que hay una descoordinación,
con respeto, el candidato Quijano se contradice. Ayer en la prensa, en la entrevista de TCS, el candidato decía que desde el 10 de noviembre está a cargo él al frente de su campaña, cuando perdió o sea que él fue responsable de esos 300,000 votos, de esos 10 puntos menos que sacó él frente a Salvador y a Oscar. Y ayer decía que desde el 10 de noviembre estaba responsable, y cuando recién pasadas las elecciones decía a partir de este momento. Vemos que él ahora está tratando de hacer propuestas de programas sociales, tratando de hacer pactos con diversos sectores, pero vemos que se sale la verdad. Ayer en la prensa gráfica y hoy nuevamente la prensa gráfica hacía un enfoque donde decía hoy está proponiendo prevención y rehabilitación, cuando en su cuenta de Twitter todavía está pendiente, está colgado, que dice que va a militarizar, que va a meter, que va a dar de alta a los jóvenes, a los ninis. Ahora les ofrece reinserción, cuando él lo que ha dicho es que los va a dar de alta. Vemos una campaña donde se le dice a los dirigentes de Arena, del COENA, que no hablen. Vemos donde piden el voto a los simpatizantes de Unidad, pero siguen ofendiendo al expresidente Saca. Vemos que uno ¿Está hablando de inconsistencias e incoherencias entonces en la campaña? Inconsistencias y incoherencias. Es una campaña, yo la llamaría, es una campaña desesperada por tratar de convencer, y no logran ni siquiera convencer a su voto duro, que está desanimado. Ok, doctor Vicente Coto, ¿cuál es su apreciación sobre las dos campañas que se han realizado? Bueno, quizás quisiera iniciar mencionando que yo veo dos etapas muy diferentes en las propuestas del Partido Arena. La primera de ellas fue antes de la primera vuelta. El partido y particularmente el candidato habían seleccionado a dos personas que ellos los consideraban sus asesores principales. El primero de ellos es el expresidente Francisco Flores. Reiteradamente él mencionaba que él era su principal asesor, y obviamente esta es una persona que, como ya incluso en su invitado anterior se estaba confirmando, hay señalamientos incluso provenientes de declaraciones de él mismo que lo señalan en actos de corrupción gravísimos. Uno se pregunta, bueno, ¿y en qué lo estará asesorando a él y al posible gabinete? Y por el otro lado está el segundo asesor contratado, que es un señor venezolano que precisamente en su cuenta de la página web que tiene, dice que él es experto en rumorología. De tal manera que si estos son como los dos asesores principales, la primera etapa de la campaña se caracterizó precisamente por eso. Uno de esos asesores aparentemente ya fue separado, ¿no? Me refiero al expresidente Francisco Flores. Incluso se habla de la decisión de suspenderle temporalmente los derechos al expresidente Francisco Flores. Eso significa que Arena está tratando de distanciarse. Obviamente no soy yo la persona más adecuada para juzgar cuál es la razón y la motivación, pero dice, bueno, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente los derechos al expresidente Francisco Flores. Esa es otra inconsistencia, Romeo. Primero, el doctor Quijano dijo que iba a mantener como su asesor al expresidente Flores mientras no se le comprobara su culpabilidad. Y hoy vemos que pide la suspensión de los derechos de miembro de Arena, pero no lo expulsa. Él no pide la expulsión porque sigue siendo su asesor. Y si no, veamos una cuestión que, como decía el presidente Funes ayer en su entrevista en el 21, decía las casualidades. Vemos al doctor Francisco Bertrán Galindo, el ministro de Seguridad, de la mano dura del presidente Flores. Vemos en su equipo a gente como el general Corado. Vemos que tenemos está el general Corado, está Facundo Guardado también. A Salvador Samayoa, que fue miembro del Consejo de Seguridad del presidente Flores. Vemos a Facundo Guardado, que ya desde cuando el doctor Quijano entregó la alcaldía a doña Gloria Calderón de Oñate, aparecía Facundo Guardado a la par del presidente Flores, es decir, como quien dice que el presidente Flores lo reclutó. Vemos a don José Ángel Quirós, que fue ministro de Obras Públicas del expresidente Flores. Entonces realmente no vemos al expresidente Flores porque no sabemos dónde está. Tal vez ellos lo saben, pero sí vemos a todo ese equipo metido en la campaña del candidato Quijano. Ya. O sea, él no ha tenido el valor de expulsarlo, él dijo que no lo iba a expulsar. Yo creo que él está cumpliendo su promesa.
Él lo mantiene a través de su equipo. Vemos a la diputada Ana Vilma de Escobar, que estuvo en el Seguro Social en aquella época de las huelgas y de el expresidente Flores. Entonces nosotros vemos que la gran mayoría del equipo del candidato Quijano ¿Son exfuncionarios del expresidente Flores? Exfuncionarios y equipo del expresidente Flores. Doctor Cotto. Y la otra cosa es con respecto a la campaña de rumor, que es precisamente una de las características que hemos visto trazadas desde el principio de la campaña. Y eso nos perjudica muchísimo, porque establecer una campaña política que debiera ser presentando propuestas serias, basada en rumores, como los que hemos visto incluso recientemente. Pero termina la primera vuelta, hay una derrota del Partido Arena, y entonces dice el presidente del COENA, bueno, ahora se va a hacer cargo el candidato Quijano de la campaña. Y ahí vemos un giro. Vemos que todas aquellas estrategias que se usaron durante muchísimos años para infundir temor y miedo han sido desempolvadas y han sido presentadas nuevamente. Y ahorita lo que estamos viendo nosotros es una campaña, precisamente, por un lado, están motivando a las personas que ellos están pensando servir, porque obviamente el Partido Arena sirve a intereses muy particulares, pero la gran mayoría de la población lo que quieren es que no voten por el frente. Están infundiendo temor para que ellos supuestamente cambien su voto y pasen a Arena. ¿Te refieres al tema de caso Venezuela, por ejemplo? Lo que pasa es que es una serie de temas, no solamente el caso de Venezuela, es el caso de la delincuencia, es el caso... Hay un montón de aspectos de la campaña que lo que hacen es meterle miedo a la población. Ahora, la población compra eso porque siempre me queda esa duda, Gerardo, si al final la población y hace eco de esas campañas o al final sabe discriminar lo que puede ser una campaña política electoral y lo que puede ser verdad. Tú sabes que nosotros en toda campaña política monitoreamos eso. En la última encuesta de Sid Gallup te decía, hay respuestas que son coincidentes. Te dice que el FMLN va a ganar en esta segunda vuelta por 55 a 57, 58 puntos. Pero además de eso te dice, ¿quién cree usted que el país va por el rumbo correcto? El 57% te dice que va por el rumbo correcto. Después de eso te dice, ¿quiere usted que regrese Arena al poder? El 56 o 58% te dice que no quieren que Arena regrese al poder. Entonces, y adicionalmente estamos midiendo en Tracking Diario toda la campaña del temor, porque no solo mete temor el tema de Venezuela, sino que meten temor desde diferentes aspectos, todas las instituciones que antes decían que eran apolíticas, que decían que eran tanques de pensamiento, y bienvenidos FUSADES ahora que ya no es un tanque de pensamiento, una fundación de utilidad pública fuera de campaña. Bienvenida a la campaña FUSADES. Pero aquí vemos nosotros, y aquí tú has visto en los periódicos la campaña del miedo, que no solo es Venezuela. Tú ves aquí que El Salvador necesita líderes, ves aquí que esta es la última oportunidad de votar, ves que necesita mujeres. Yo quisiera invitar a los directivos de FUSADES a que se incorporen en la próxima caravana del sábado por la zona paracentral y metropolitana, porque ahí van a encontrar a las mujeres, ahí van a encontrar a los líderes que ya decidieron votar por Salvador y Oscar. Muy bien, tengo que hacer la pausa comercial correspondiente. Vamos a regresar en breve para continuar, por supuesto, con el desarrollo de la entrevista de esta mañana. Bueno, lo hemos dicho en varias ocasiones y así lo ha reconocido también el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. En la primera campaña el Partido Arena posicionó dos temas importantes, el tema de la seguridad y también el tema de la transparencia. En recientes declaraciones del candidato a la presidencia del Partido Arena dijo lo siguiente, lo leo textualmente: hemos dicho que vamos a combatir la corrupción desde todas las formas. Si alguien tiene un compromiso inequívoco en defensa de la transparencia, de la probidad y de abrir las finanzas del Estado, es René Portillo Cuadra y su servidor, dijo Norman Quijano recientemente a los medios de comunicación. Es decir, que por lo menos expresamente, doctor Vicente Cotto, hay un compromiso del candidato
a la presidencia por el Partido Arena respecto al tema de la corrupción y el manejo de las finanzas. Precisamente, Romeo, la diferencia entre los fariseos y Jesucristo era que los fariseos hablaban, pero solo palabras, no hechos. Y eso distinguía precisamente el accionar de Jesús. Él hablaba, pero también acompañaba de hechos. A mí me preocupa que con tanta ligereza nosotros escuchemos frases como esa que usted menciona. Estoy decidido a combatir la corrupción, estoy comprometido con la transparencia. Precisamente más del 43% de la población está convencido, y esa es su percepción, de que el candidato Quijano ha construido pozo en una propiedad de él o de su familia con recursos de Landa. Esos son actos de corrupción. A mí me parece que si existiera un compromiso realmente de la transparencia y de combatir la corrupción, el candidato Quijano debería hacer frente a la población una declaración jurada de que en este terreno denominado Hacienda Cangrejera, parcela número 4, él no ha construido ningún pozo precisamente con recursos de Landa. Eso realmente le daría a la población una certeza de que no son solo palabras, porque ciertamente si hace una declaración jurada se expone a que precisamente se investigue si en realidad es cierto o no, porque lo que nosotros hemos visto del presidente de la República es que él ha mostrado hasta los planos cómo se ha construido ese pozo en esa propiedad y se han utilizado recursos de Landa. Estas cosas realmente son cosas que nosotros tenemos que tener claro, porque insisto, cuando uno se para frente a una cámara y dice algo, uno tiene que respaldar esas palabras con hechos. Y de esa manera es que nosotros vamos a ir caminando, construyendo la verdad, construyendo realmente la transparencia. Nosotros decimos, por ejemplo, el candidato Quijano está mencionando que él va a combatir la corrupción, pero tenía como asesor principal suyo a una persona que declaró públicamente haber cometido actos que obviamente son actos de corrupción y sin embargo lo mantuvo como consejero. ¿Qué pasaría si ya en un futuro gobierno, supuesto futuro gobierno, él encuentra a un funcionario cometiendo actos de corrupción y entonces lo va a mantener? Mire, Romeo, cerca del 84% de la población está convencida de que el expresidente Flores ha cometido actos de corrupción. O sea que hay una percepción de todos. Entonces, obviamente, el candidato y que está aspirando a ser presidente debería entonces tomar una actitud consecuente a lo que son sus palabras. Y en ese momento decir, yo no puedo tener una persona que está señalada y que él mismo ha declarado que lo ha hecho, actos de corrupción, como parte de su Doctor Cotto, equipo. ¿usted cree que la oposición, bueno, no sé si llamarle oposición, porque la verdad es que ustedes conocen mejor cómo se ha manejado el tema y cómo Arena ha manejado los mensajes, no digo porque ustedes están analizando constantemente eso, pero el hecho de que hubo dudas, probablemente sea el término más feliz en este caso, el más adecuado, si iban a mantener o no los programas sociales, ahora, pues hay que decirlo francamente, el Partido Arena lo está diciendo, ¿no? Está diciendo que los programas sociales los va a mantener y los va a mejorar. Pero ¿hubo ambigüedad, cree usted, en ese momento en la forma de manejar, o Gerardo, los mensajes? Mira, respecto a los programas sociales específicamente. Yo te quiero decir, el 62% de la población, y eso concuerda con las con las preferencias partidarias y las opciones políticas, el 62% de la población no le cree al doctor Quijano que él va a mantener los programas sociales. No le cree porque él, y porque su gente, hace poco el señor Ernesto Mason dijo que él veía los programas sociales solo de una forma subsidiaria, no de una forma integral. Entonces, realmente hemos visto que él ha dicho que los uniformes no eran importantes, que los zapatos no eran importantes, que el vaso de leche no era importante, y ha venido diciendo que va a reformar la ley de medicamentos, que durante 15, 20 años Arena se opuso a una ley de medicamentos que ahora le da un beneficio de $5 millones menos que pagamos todos los que compramos en farmacias medicamentos, contra que le quedaban a 5 empresas. El doctor Cotto maneja mejor ese tema. Han venido diciendo que van a reactivar la agricultura y la caficultura, pero se resistió a ir al Pacto Nacional del Café, donde estuvo Salvador Óscar, donde estuvo José Antonio Salaverría, donde estuvo el expresidente Saca. Y aquí vemos los resultados de ese pacto. Líneas de crédito concretas, señores cafetaleros, para ustedes. Entonces, ¿por qué le va a creer al que promete que va a hacer?
los programas sociales que adversó durante 20 años. ¿A quién le va a creer? Al FMLN, que los ha hecho. Este gobierno del presidente Funes y del FMLN han hecho esos programas sociales. Realmente, ¿a quién le van a creer? Y señores, aquí hay cosas concretas. Yo te lo dejo por si viene aquí el doctor Quijano, aunque creo que aquí no le gusta venir mucho porque tú eres un entrevistador democrático. Entonces, realmente la gente no le cree y tampoco le cree las campañas del miedo. El problema, Romeo, es que el país cambió. El país cambió. ¿Cambió en qué sentido? El país quiere ir hacia el futuro, ya no quiere una visión excluyente de los años 80, ya no quiere una sociedad militarizada. El país ya no quiere que le metan temores, quiere que lo respeten, ya no quiere que los empleadores le obliguen a ir a votar por la opción de su preferencia. Quieren, si quieren que les den permiso para ir a votar, pero quieren ir a votar cada quien libremente por la opción que cada trabajador prefiere. Mira, el problema es básico. Arena dice ser el defensor de las libertades, pero de las libertades cuando piensan como ellos, no cuando alguien no piensa como ellos. Ese es el problema básico. Arena dice que quiere un Estado constitucional de derecho, pero se refiere a los derechos de los patrocinadores de Arena. Arena tiene una gran contradicción. Arena se va a tener que recomponer. En Arena estamos viendo que hay sectores de diputados, hay 2 sectores de diputados que no quieren saber nada del COENA. Estamos viendo que hay gente en Arena, en el COENA, que dicen que el problema de su fracaso ha sido el candidato. Estamos viendo que el candidato dice que ha sido un COENA de escritorio que tiene. Entonces estamos viendo grandes contradicciones, estamos viendo los fundadores, vemos que existe una derecha social emergente que le encabeza el expresidente Saca. Entonces estamos viendo cosas que van a obligar y que van a ser positivas para este país después del gane de Salvador y de Oscar. Remontémonos un poco al inicio de esta campaña, doctor Vicente Coto. ¿Cómo es la campaña o cómo fue que se construyó el programa de gobierno de los 2 partidos políticos? Porque eso es un elemento importante, ¿no? Es decir, la gente está pendiente a ver si estos programas se construyen, de dónde y quiénes participan en estos programas, porque desde ahí comienza la parte excluyente o incluyente de un determinado programa. Precisamente, Romeo, cuando nosotros recibimos la oferta electoral del partido FMLN, esta fue producto de una amplia consulta popular. Se tardó varios meses el partido y obviamente se hizo una consulta de cientos de miles de personas que después la sistematizaron y fue precisamente lo que después Salvador y Oscar presentaron como su plan. Sin embargo, por el otro lado, nosotros vemos un plan de nación presentado por el partido Arena y particularmente por el candidato Quijano, en donde lo que se hizo fue una consulta muy privada. Es más, ayer mismo se refería el candidato Quijano en una nota periodística a que esto fue en consulta con sectores de empresarios, sectores de la industria, algunos sindicatos. O sea, estamos hablando de que fue una consulta muy particular. Y eso precisamente es lo que al final resulta como una desarticulación entre la propuesta y que la población no se siente representada en esa propuesta. Y precisamente ese ha sido el distanciamiento que desde el inicio ha tenido el partido Arena y su propuesta con la población. ¿Fue clave eso y la elección del candidato a la vicepresidencia? ¿Fueron aspectos claves? Yo te quiero decir, ayer el candidato Quijano en TCS decía que él conoció 2 meses antes al doctor Portillo Cuadra, 2 meses antes de que él lo hiciera su compañero de fórmula. A mí me preocupa el criterio del doctor Quijano. Es decir, un vicepresidente es quien sustituye al presidente temporal o definitivamente. ¿Cómo lleva él a alguien que recién había conocido 2 meses antes? Y nosotros vemos ahí que se dan a conocer hechos que el doctor Portillo Cuadra anteriormente había sido abogado del STIS, lo cual no tiene nada absolutamente de malo, que había firmado, que había salido su nombre en un pronunciamiento en favor de Shafiq Handal y el FMLN. Cambiar de partido, cambiar de opción política no tiene nada de malo, Romeo. Lo que tiene es no decirlo a tiempo.
Pero entonces vemos que le están saltando conejos de la caja al doctor Quijano por su falta de criterio de nombrar a una persona para que lo pudiese sustituir si él gana para el cargo de vicepresidente a alguien que recién conoció hace 2 meses. Eso es como que si una persona se casa con quien acaba de conocer. Y este es un matrimonio, una fórmula presidencial. Eso es como que si una persona se casa con una señora que conoció a la vuelta de la esquina. O una señora se casa con un hombre que va pasando por la calle. Realmente ahí lo que vemos es una falta de criterio y el pueblo lo aprecia eso. Ok, señores, de nuevo una pausa comercial, vamos a regresar en breve para continuar, por supuesto, más adelante, ¿no? En breve vamos a ir también con la Radio 109 para compartir con Tony Cabezas, está siempre listo. Volvemos. Presenta el reporte del tráfico. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy me he trasladado hasta el Boulevard Monseñor Romero, donde se han reportado 2 colisiones, 2 escenarios de choques. El primero es el que tiene usted frente a su pantalla entre un microbús de la ruta 101B y un camión. Según la policía ha informado, la excesiva velocidad fue la causante de este accidente, ya que el camión colisionó en la parte trasera de la Coaster. Por suerte, la unidad de transporte colectivo no llevaba pasajeros y no hay víctimas que lamentar, ni tampoco personas lesionadas, puesto que la Coaster no llevaba viaje. Ahora bien, frente a este accidente, otro cuádruple accidente se reporta, pero en el sentido contrario, en el sentido que viene del occidente del país y se dirige hacia San Salvador. Pueden observar ahí 4 vehículos chocaron justo frente al primer accidente, y esto debido a la curiosidad de las mismas personas que se detienen o bajan la marcha en la carretera para observar lo que sucedió. El pick-up habría sido la persona preliminarmente que bajó su velocidad y por consiguiente otros 3 vehículos colisionaron formando una cadena. No hay víctimas tampoco en este accidente, en este cuádruple accidente, solo daños materiales, y esto genera definitivamente tráfico complicado para todas las personas que vienen de Santa Tecla o del occidente del país y se dirigen hacia el Boulevard de los Próceres. Los carros están a un lado de la vía, pero eso siempre está generando tráfico. Es muy importante, usted, amigo televidente, que ponga atención, no se distraiga al conducir. La distracción al conducir es la primera causa de accidentes de tránsito. Si usted ve un accidente de tránsito, no se detenga, mucho menos en una vía rápida como lo es aquí en el Boulevard Monseñor Romero. Repetimos, 2 accidentes de tránsito en 2 vías diferentes, no hay víctimas que lamentar, únicamente daños materiales. Esta es la información del tráfico vehicular, con esto regreso con ustedes. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Buenos días, Alejandra, muchas gracias. Hay propuestas para diferentes sectores, así lo ha hecho el doctor Norman Quijano. Continuamos hablando precisamente sobre ese tema, sobre las propuestas, y una de ellas fue al sector transporte. Gerardo dijo, bueno, yo voy a remodelar esto, ¿no? Voy a replantear el tema del transporte, pues obviamente no sé si aquí esto incluye el tema del CITRAMS, pero lo dijo ante 2 gremiales de transportistas. Bueno, Norman Quijano. Bueno, Romeo, en el tema del transporte el doctor Quijano propuso el Metrobús, pero no lo hizo. El gobierno está haciendo el CITRAMS, que es la modernización del transporte. La gente va a poder venir, trasladarse desde San Martín hasta El Salvador del Mundo en 20 minutos, en un medio seguro, en un medio decente, sin accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Pero ahora el doctor Quijano lo vemos que está con las gremiales de transportistas que siempre no han querido pagar las multas, que siempre han estado en contra de un buen servicio al pasajero, etcétera, etcétera. Vemos también que le está haciendo propuestas a la Fuerza Armada cuando Arena en 20 años nunca mejoró las condiciones de la Fuerza Armada. Fue el presidente Funes y este gobierno que les mejoró la alimentación, salarios, que les mejoró las condiciones de los cuarteles, de los catres, los baños, etcétera, etcétera, que estaban en condiciones deplorables. Y vemos también que está hablando a los pensionados.
Mire, Arena hizo una cosa bien fácil para cualquier empresario que quiera hacer un negocio fácil. Le dejó al Estado la carga de pagar a los pensionados y se llevó los cotizantes. En otras palabras, le dio a los particulares el ingreso y le dio al Estado las deudas. Ahí vemos que el Estado tiene que pagar 400 millones de dólares anuales. Así es bien fácil ser empresario, con el músculo del Estado. Pero hay una cosa más que yo te quisiera decir. El doctor Quijano dijo ayer en una entrevista televisiva que él va a recuperar la confianza. ¿Quién recupera? Recupera el que no la tiene. Realmente nosotros vemos que es muy difícil, por mucha campaña del miedo, por muchas cosas, actos desesperados que estén cometiendo, que en los 12 días que quedan la gente no les cree. Claro, me llama antes de ir al enlace con Tony, me llama la atención el titular, estaba viendo el titular de este periódico que dice que la Fiscalía General investiga, doctor Vicente Cotto, posibles pago a pandillas para elevar los homicidios. Esta es una denuncia que hizo en su momento el presidente de la República, ¿no? Bueno, sí, realmente esta noticia ojalá que se siga profundizando. Precisamente en el primer párrafo dice, el fiscal general de la República, Luis Martínez, reveló ayer que investiga a varias personas que habían ofrecido dinero a las pandillas para que incrementaran los homicidios, al parecer con intenciones electorales. La Fiscalía tiene esta línea de investigación abierta y evidentemente el partido que está interesado precisamente en meter ese temor a la población es el partido Arena. Así es que si el fiscal menciona aquí que tienen intenciones electorales, a nosotros nos preocupa la posible vinculación que esto pueda tener. Está Tony. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, un saludo nuevamente a ti y a tus invitados, a don Gerardo y al doctor Cotto. Muy buenos días y bienvenidos. Así es que mira, aprovechemos el tiempo y a ver, una pregunta tuya vamos a ver para nuestros invitados. Pues bueno, no, yo estaba a punto de presentarte aquí también a nuestro invitado Edwin Zamora. Si recuerdas, Diputado Zamora, ¿cómo está? Un gusto saludarle. ¿Cómo va? Estuvo con nosotros Jaime Valdés, ¿verdad? Presidente de la comisión que está investigando el caso Selenel y otros casos. Sí. Y hizo serias acusaciones en contra de Edwin Zamora, ¿verdad? Ya las escuchaste tú también en otros medios, supongo. Lo acusa de ser contratista del Estado en el tema de la generación eléctrica, ¿verdad? Y está aquí Edwin Zamora, pues en estos momentos esgrimiendo sus argumentos y diciendo que eso no es cierto. Ok, bueno. ¿Verdad? Ahí está. Buenos también días, Romeo, Gerardo y doctor Cotto. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Igualmente, me imagino que... Edwin y Tony, qué gusto saludarlos y compartir con ustedes. Igualmente, a ver, tenemos pendiente una invitación, ¿verdad? Para ustedes dos, que nos acompañen próximamente. ¿Ya la tienen programada? No, vamos a ponernos de acuerdo. Ok, pero que sea fuera de cámara para hacer agenda. Mira, rápidamente, sí digo, para aprovechar el tiempo, pues, ¿verdad? No, Tony, estábamos conversando y uno de los planteamientos que está haciendo, por supuesto, el doctor Cotto y Gerardo es precisamente, dice, la incoherencia que ha traído, la inconsistencia que ha traído la campaña del candidato Norman Quijano, ¿no? Y habla, por ejemplo, sobre el tema, finalmente Gerardo estaba hablando sobre el tema de los ofrecimientos a los sectores, Gerardo estaba hablando del tema del transporte, del tema de la Fuerza Armada, que dices que es inconsistente estas propuestas que se han dado. Bueno, nosotros hemos visto cómo gente en Arena como Edwin, empresarios, han manifestado sus inconformidades con cómo se ha conducido el COENA, con la candidatura, etcétera, etcétera. Y no me cabe duda que personas de valor como Edwin, al terminar esta campaña, van a ser actores principales de la reorganización del Partido Arena. Y desde ya le deseamos a Edwin el éxito en esa gestión. No, yo creo que nadie se olvida, pues obviamente el diputado Zamora sabe, ¿no? Este capítulo que se dio en su momento cuando él denunció incluso... esto es público, pues, cuando él denunció algunos miembros del Partido Arena, del COENA, y dijo que son personas que no son bien vistas al interior. ¿Usted recuerda, no, diputado Zamora? Aprovechamos y le preguntamos, las circunstancias, lo que conocimos que usted manifestó. Que si ya cambió esa realidad al interior del partido, continúa prevaleciendo, diputado Zamora. O si finalmente la realidad le dio la razón. Mire, yo prefiero en este momento no comentar sobre ello. Hay todo un proceso. De hecho, hoy en la Asamblea Legislativa vamos a
Vamos a escuchar el informe de la comisión esta que ya tuve experiencia con una de esas comisiones, como mencionábamos, la de CELENEL, y me parece que se tira mucho a lo político y se aleja de lo técnico. Pero también el fiscal ya manifestó que él va a hacer sus procesos después de las elecciones. Yo creo que debemos de esperar eso. Yo creo que no es momento para estar contaminando cualquier investigación. Yo realmente, Edwin, te deseo a ti mucho éxito en la reconstrucción de Arena. Yo no me refería a las grabaciones, me refería a declaraciones públicas tuyas. Yo sé. Y en cuanto al tema de la comisión, realmente en Arena se ha dicho que es un show político, pero realmente ¿por qué suspenden los derechos del presidente Flores si esto fuese simplemente un show político? Ok, yo tengo que hacer una pausa. Yo sí me refería al tema de las grabaciones, pero respeto también lo que dice el diputado Zamora. No, por supuesto, respeto cuando dice yo no quiero hablar de eso en este momento, por supuesto, está muy bien. Diputado Zamora, muchas gracias por haber estado con nosotros a través de este enlace brevemente. Tony. Un saludo para ti, tus invitados también. Hasta luego, Romeo. Un saludo afectuoso para los dos. Nosotros hacemos una breve pausa, ya regresamos ya para las reflexiones finales, casi para la despedida nada más con nuestros invitados. Volvemos. Bueno, gracias, doctor Vicente Coto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Romeo, y ciertamente ya ahorita toda la tendencia indica que ya la suerte está echada. Prácticamente tenemos ya la decisión de la población y francamente lo que toca ahorita es iniciar un proceso de reconstrucción de la sociedad, de la familia salvadoreña. Gerardo. 3 mensajes, Romeo. El primero, rapiditos. Medardo González le ofreció a don Jorge Velado un pacto de nación, que el candidato Quijano el día de ayer dijo, como lo dijo en el pacto del café, que no creía. Invitar al candidato Quijano que una vez que él sigue en la oposición lo acepte. Adicionalmente a los votantes en general que no se dejen intimidar y que voten libremente, y a los simpatizantes de esta fórmula victoriosa que no nos atengamos y vamos a votar para que el gane sea por mayor cantidad de votos. Todos a votar temprano el 9 de marzo. Ok, muchas gracias, doctor Vicente Coto. Gerardo Cáceres, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a llegar hasta aquí. Se quedan con Hola El Salvador a continuación.